Señor. Vamos entonces este día a continuar, y Dios ha sido bueno este día, ¿verdad? Tremendo la alabanza, la adoración y lo que decía Giovanni, hablaba, ¿no? Cuando Noé bajó de la barca y entonces salió y lo primero que hizo fue reconocer a Dios. Qué tremendo. A veces me traía recuerdo cuando uno tal vez está en un avión, las poquitas veces que uno se sube, ¿no? Va en un avión y aterriza el avión, y entonces todo el mundo cuando aterriza el avión a veces comienza a aplaudir, como que tocamos tierra, nos salvamos, nos salvamos. Ay, yo no sé si es al piloto, yo no sé, pero comienzan a aplaudir. Imagínense, hermano, si uno agarra una tormenta, una turbulencia de esas, hermano, y se van a morir todos. Imagínense allá pidiendo. Yo escuchaba en un video que estaban grabando, y lo primero que decían era pray the Lord, pray the Lord. Así se acuerdan de Dios. Señor, Señor, ayúdanos, oren, oren al Señor. Ahí todo el mundo se volvió cristiano, allá arriba, ¿verdad? Pero mire qué tremendo lo que hizo este hombre. Lo primero que hizo, vino y levantó un altar y adoró a Dios. Yo creo que eso es lo primero que tenemos después de nosotros pasar quizás por una turbulencia, por un momento difícil, por lo que sea, porque es un milagro, no cae sino de allá. Uno está tan confiado en esos motores, pero no, eso es un Dios que lo lleva a uno ahí. Y bajarse ahí a tierra y decirle: Señor, aquí voy a tirar de rodillas. Gracias, Señor, porque esta cosa tan grande tú no lo dejaste caer. Tú sí eres poderoso. Amén. Y dale gracias a Dios, porque Él es bueno, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y me ponía a pensar eso, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo, en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Porque nosotros creemos que nos la merecemos, nosotros creemos que tiene que ser así, pero no necesariamente, hermano. Tenemos que reconocer a Jehová en todos nuestros caminos. Dice la palabra, en todos nuestros caminos. Así que eso fue lo que nos enseñó entonces Noé, y eso es lo que debemos de hacer nosotros todo el tiempo, que cada vez que Dios o terminamos un día, o empezamos un día, o empezamos una semana, y Señor, gracias, Señor, porque tú estás en control de este barco. Tú estás en control de mi vida, tú estás en control de mi familia, tú estás en control de todo, Señor. Tú eres un Dios que nos tiene en la palma de su mano, y los que están en su mano nadie nos va a arrebatar. Esa es la confianza que tenemos nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces, por eso venimos aquí este día, a escuchar lo que Dios trae para nosotros, escuchar con los ojos bien, ¿verdad? Los oídos bien pendientes y los ojos bien abiertos. Y el que se duerme, hermano, se la perdió, ¿verdad? Pero que seamos nosotros agradecidos y decirle: Señor, gracias, Señor, porque yo sé que tienes una palabra para mí este día. Aleluya, amén, amén. Entonces, la semana pasada, ¿qué tocamos? Hablamos del Padre, ¿sí o no? Del Padre. Le dijimos cómo le decía Jesús al papá. ¿Cómo le decía? Papito, Daddy. Nosotros le decimos Dios poderoso, grande. Nosotros tenemos que tratarlo a Él también como nuestro Padre, como nuestro Abba Padre. Amén. Entonces, la semana pasada aprendimos, no sé cuánto lo practicaron esta semana, diciéndole: papito, tengo esto, papito, necesito esto, papito, esto, papito, levántame. Y tú levantas las manos y Él te levanta y te carga, decimos allá en mi país, en Colombia, te chinea, allá usted, y así, y Dios, y uno siente que está en la protección de Dios, que está en la sombra de Dios, como dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces ahí estamos nosotros cubiertos por la sombra de Dios, por el amor de Dios, la misericordia de Dios, que somos la niña de sus ojos. Y la semana pasada hablamos de esa protección, de ese papito, como Jesús vino y trajo, ¿verdad?, al Padre, al Dios grande del pueblo de Israel, lo trajo y le dijo: ese es nuestro papito, y cuando oréis, pedirle así: Padre nuestro que estás en los cielos, y nos enseñó. ¿Recuerda que sí? Recuerdo, para que no se les olvide. Entonces dijimos que cómo es entonces el propósito, ¿verdad?, de mostrarnos a nosotros el amor de Dios. A través de Jesucristo vino y nos enseñó a nosotros ese amor de un Padre. Y nos dijo también la semana pasada cómo se realiza el hombre. El hombre se realiza siendo padre, proveedor y esposo. También hablamos de eso. Y eso vamos a hablar hoy, da como resultado algo, y es lo que les voy a predicar hoy, y es el sacerdocio. Amén.
esa suma de padre, esposo y proveedor da como resultado un buen sacerdocio, una buena administración. Es mostrar realmente el amor de un padre, la misericordia de un padre, el perdón de un padre aquí en la tierra. Entonces, este día vamos a hablar entonces de eso, de cómo el Señor lo que más anhela, Dios lo que más anhela es que nosotros le demos una buena representación aquí de un buen sacerdocio, ¿sí o no? De un buen sacerdocio en todas esas áreas. Porque, hermano, solamente nosotros pensamos que el ser sacerdote, ¿verdad?, es venir espiritualmente, hermano. Hermano, mire, yo hago esto, pero no, déjame decirte que todo empieza en la casa. Todo el sacerdocio, todo el trabajo del sacerdocio, el ministro de Dios, ¿sabe dónde empieza? No empieza en la iglesia, ¿sabía? O en el templo, digámoslo así, porque la iglesia somos nosotros. ¿Yo no? Hablamos también de eso, ¿no? Este es el templo, lo convertimos en un templo, ¿sí? ¿Y qué venimos a quién viene aquí? La iglesia. Entonces usted y yo somos la iglesia, amén. Entonces estamos en un lugar que lo volvimos un templo de Dios. Pero tú y yo somos los que llenamos este templo. Y los que llenen el templo se llama la iglesia. Y donde Dios se va a manifestar es donde, en la iglesia de Él, amén. Él dijo que ya no habita en templo hecho en manos de hombres, sino que habita ¿qué? En corazones de nuestra vida. Entonces hablamos de que un buen padre, un buen sacerdote, no solamente entonces dijimos, ¿verdad? Se va a manifestar afuera, en el templo. Wow, tremendo ministro, tremendo hombre de Dios, pero en la casa no necesariamente es tan buena gente, ¿verdad? Con los hijos no es tan buen padre. Entonces todo empieza, ¿dónde? Todo empieza en el sacerdocio, empieza entonces en casa. Jóvenes, hombres, todo empieza en casa. Entonces vamos a la palabra de Dios y 1 Timoteo 3:1 habla de esto, habla de cómo nosotros entonces vamos a mostrar, vamos a ejercitar y vamos a decirle públicamente al mundo entero realmente qué es un buen sacerdocio, qué es un buen padre, qué es un buen esposo y qué es un buen proveedor como Dios, nuestro Padre, Abba Padre. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela ¿qué? Obispado, si alguno anhela ministerio, amén. Si alguno quiere ministerio, es muy bueno. Si alguno anhela, alguno desea, dice, buena obra desea. Y aquí entonces empieza el proceso, ¿dónde? No en el ministerio, sino donde, en la vida cotidiana, en la casa. Mire lo que dice, pero es necesario, no es una opción, pero es necesario que el obispo, que el ministro o el pastor o el anciano sea irreprensible. ¿Dónde? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Oiga, ¿dónde se aprende eso? Eso se aprende en la casa. Eso no se aprende en el templo, eso se aprende en la casa. Usted donde es esposo de una sola mujer, ¿sí o no? ¿Dónde se aprende eso? En la casa, ¿verdad? Que sea entonces, que sea hospedador, que sea apto, ¿verdad? Para enseñar, decoroso, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable. ¿Dónde usted empieza con esa amabilidad? Apacible, no avaro. ¿Dónde, hermano? Todo empieza ¿dónde? En la casa. ¿Sí o no? Por eso a veces estamos muy mal, porque hacemos todas estas cosas afuera. Pero aquí está diciendo que para llegar allá, el que quiera, el que anhela eso, es necesario que tengamos esto. Y hoy estamos hablando de un buen ¿qué? Sacerdocio, donde usted y yo vamos a mostrar a Dios ¿dónde? Vamos a mostrar a Dios allá afuera. Vamos a mostrar a Dios allá en el templo. Vamos a mostrar a Dios como un papito, como un proveedor, como un Señor, donde no lo conocen. Amén. Pero todo se aprende en casa. Y dice ahí entonces el 4, que gobierne bien ¿qué? Su casa.
Vuelve y repite, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermano, ¿dónde están esos requisitos para poder nosotros entonces ejercer ya públicamente un buen sacerdocio, un buen ministerio? Todo entonces tiene que estar, todo empieza ¿qué? Allá en la familia. Todo empieza en la casa, todo empieza con nuestros hijos. Y mire qué tremendo lo que dice ahí el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta? Un buen sacerdocio. Eso es lo lindo de todo esto. Lo lindo de todo, el Señor es un Dios de orden. Dios empieza las cosas y las empieza ¿por dónde? Las empiezas por casa. Y entonces hoy hablábamos la semana pasada de un papito, ¿sí o no? De un Abba Padre, de un Señor, de un Padre amoroso. Y todo eso se refleja y empieza ¿dónde? Empieza en casa. Dios nos da a nosotros la oportunidad, hermano, mire, el casarse, el tener un hogar. Hermano, eso es lo más lindo que hay, porque realmente ahí empieza ese ministerio de Abba Padre. Ahí empieza ese ministerio de papito. Ahí empieza el ministerio donde muestras que Dios, quién es realmente un Dios Padre, un Dios misericordioso, un Dios que cuida, un Dios que es dadivoso, un Dios que provee, un Abba, ese papito. Entonces todo empieza en casa. Mire lo que dice la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional me encanta porque dice 1 Timoteo 3:3, dice, o 3:1, se dice, 3:3, perdón, se dice, es verdad, si alguno desea obispado, noble función aspira. Mire qué tremendo. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Tremendo. Entonces, es algo que a nosotros, ¿verdad? Como padres de familia, nos pone en algo muy lindo, nos pone en una situación, en una responsabilidad de mostrar realmente un buen padre. Y Dios es un buen padre, Dios es lindo, precioso, pero Dios es un padre, ¿verdad?, que se pasa con nosotros. Un padre que está en cuidado de cada uno de nosotros y anhela, ese padre quiere que nosotros también, desea que nosotros también sepamos nosotros entonces conducirnos como padres en esta tierra. Que, mire hermano, es una satisfacción muy grande. No sé, es un anhelo muy grande de todo hombre, ¿verdad? Llegar a un altar, ¿verdad? Casarse, darle, llevar a la novia y honrarle en ese altar y saber que de ese altar ahí va a salir con la bendición de Dios. Amén. Y que esos hijos que van a venir de ese altar. De ese altar que usted un día dijo, Señor, yo voy a hacer las cosas correctamente, yo voy a hacer las cosas bien. Entonces comenzamos a ejercer algo muy lindo que es el sacerdocio. No, hermano, es que dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio, pueblo escogido, y ahora lo vamos a hablar, real sacerdocio, pueblo escogido, y eso es lo que anhela el Señor, que nosotros mostremos las misericordias de Dios. ¿A través de qué? A través de un buen sacerdocio. Y todo empieza en casa. Amén. Están calladitos, ¿no? Están calladitos, están calladitos. Yo sé, pero es así, hermano. Mire, el que Dios nos da a nosotros, entonces ese privilegio, entonces, ¿verdad? Es que Dios quiere que el hombre, ¿verdad?, lo muestre, lo exprese en esta tierra. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Entonces, la suma, dijimos, la suma de esas tres partes, de esas tres
cosas, de esas tres posiciones que Dios te da ahí dentro del matrimonio, ¿verdad? Esposo, padre y proveedor, te lleva, ¿verdad? A este resultado, a ejercer un buen sacerdocio. Y entonces la palabra de Dios en primera de Pedro 9 dice así: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Está hablando el apóstol Pedro. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire, hermano, qué tremendo. A través de esa posición, a través de esa investidura que Dios te da, a través de esta tierra, nosotros podemos entonces anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermano. Dios nos dio a nosotros entonces ¿qué? La posición de ¿qué? De un real sacerdocio. ¿Quién nos dio a nosotros esa posición? Jesucristo. O sea, mire qué tremendo, hermano. Usted no tiene que ser ni casado, ¿verdad? No tiene que ser esposo. Ya Cristo nos lo dio como real sacerdocio. O sea, hermano, somos de clase, ¿sí o no? ¿Usted por qué sienta, ay, que yo vengo de allá, que yo soy aquí? No. Usted, hermano, vea, si alguien me dice, no, está equivocado, mi hijo, a usted le cambiaron el cassette. No, usted no es así. Usted el primer día que usted entregó la vida a Cristo, Dios le dio el ADN de Él, la sangre preciosa de Él. Usted es alguien muy especial. Mire, nada más y nada más, usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué te dio todo eso? Ay, yo no sé. Para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, hay un porqué Dios nos está dando eso. Y es para que lo mostremos a Él como lo que Él es. ¿Quién es Él? Él es real sacerdocio, ¿verdad? Según la orden de Melquisedec. Entró una vez y fue suficiente. Los sacerdotes tenían que entrar cada año al lugar santo, ¿verdad? Y purificarse y todo eso. No, nosotros entonces ya podemos, como dice Hebreos, dice que podemos confiadamente todos los días, a la vez, a la hora que nos dé la gana, entrar a la presencia, llegar a la presencia, acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo por nosotros eso. Nos llevó a nosotros, rompió el velo y podemos nosotros entonces recibir ese real sacerdocio, ese pueblo escogido, esa nación santa, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No solamente se queda para ti y se queda para mí, sino para anunciar, para decirle a otro, hermano, usted puede salir de ahí. Hermano, no, usted será de aquí, usted será de allá, usted no, pero déjeme decir, con solo que usted le entregue la vida a Cristo, con solo que usted le dé su corazón a Cristo, en ese momento usted pasa de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Amén. Entonces, qué tremendo es vosotros que en otro tiempo, les dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo mensaje, hermano. Pongo a ver, no, la realeza, ¿no? ¿Verdad? Las bodas de la realeza, ustedes han visto, ¿no? ¿Qué hacen todas esas? La realeza. Y no sé qué, hay todo mundo en la realeza y cómo se comporta la realeza. Y hasta para poder entrar a la realeza tiene que cambiar un poco de cosas uno. No sé si alguien lo han entrado ha visto eso o lo han invitado a la realeza, a una boda de la realeza. Ya, debieron de invitarnos, hermano, porque nosotros somos real sacerdocio. ¿Sí o no? Debemos, en vez de estar ellos allá, nosotros. Entonces, la gran bulla, no sé qué. Y mire, y la gente para entrar a esa realeza tiene que cambiar hasta de modo de pensar, de comportamiento. Ya no puede cruzar los pies así, porque eso no va con la realeza. Tiene que ponerlos derechitos. Vaya, pregúntele, verá a la reina que se casó hace poco.
Pregunte, debe estar más aburrida. Esto no lo están grabando, ¿no? Como usted y yo muchas veces nos sentimos aburridos, cansados. Ay, no, yo no me voy a comportar así, ¿no? Y hacemos cosas que no le agradan, no es de realeza. Estamos acostumbrados a vivirla allá, como veníamos. Pero el apóstol Pablo aquí les da, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora vienes a ser, o sea, realeza, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos creen eso que usted y yo? Aleluya. No sé, a ustedes como que hay que motivarlos. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe que cuando veo yo eso me siento, me paro de esa cama y yo me miro al espejo? Gracias, Señor, de donde me sacaste. Señor, gracias, Señor, porque yo soy real sacerdocio. Yo soy pueblo santo. Donde que el diablo te dice, mátate, pégate un tiro, vos no puedes predicar, vos esto, y aquello, y aquello, allá, tira la toalla, y eso es lo que te dice, ¿sí o no? Es más que vos sos natural, y vos no sé qué, y esto, vos de aquí, de Colombia, y aquí, y allá, y te quieren matar. Te quieres suicidar. Y más cuando te recuerda el pasado, de dónde saliste, ¿sí o no? ¿Verdad? Y usted te siente ya como que se siente como que Dios no le ha perdonado a uno. ¿No le ha pasado eso? Cuando usted abre puertas, cuando usted deja pensamientos entrar ahí a tu mente, ¿sí? Pero el apóstol Pedro le está diciendo a vosotros, ¿a quién le está diciendo? A los gentiles, porque no eran pueblo, no éramos pueblo. Pero dice, pero vosotros con esa realeza, con esa sangre. ¿Sabe qué es lo que lo hace ser a uno realeza? La sangre de realeza. Amén. La sangre de la reina Isabel. Eso no se mezcla con nadie. Ahorita se está mezclando. Anteriormente no se podía hacer eso. Eso lo han inventado después. ¿Sí? Yo conozco eso. Yo sé, yo vengo de la realeza. Entonces, tenemos que conocer realmente quiénes somos nosotros. Nosotros somos especiales. Hermano, somos extraterrestres. Yo le decía a mi esposa, mi amor, nosotros somos extraterrestres. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. La Biblia dice que Jesús está preparando moradas para que donde Él esté estemos nosotros. Eso es lo que dice. ¿A dónde vas a vivir? No vas a vivir aquí en Potoma, ni vas a vivir en Silver Spring. No, un día tú te vas a ir para el cielo a morar con el Señor allá en la tierra. Y dije, si no te hubiera dicho, sí. ¿Usted cree que el Señor miente? El Señor dijo, si no fuera así yo no te lo hubiera dicho. Mire cómo lo afirmó el Señor. Si yo no fuera así, no te lo hubiera dicho. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Qué tremendo. Lo que no podían los gentiles, nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, no podíamos, pero que ahora sí somos pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Hermano, Dios no tiene misericordia. Dios ya alcanzamos la misericordia por la misericordia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por ti, por mí, y nos dio esa misericordia, ese regalo de llamarnos hijos de Dios. Tremendo, tremendo. Qué tremendo, hermano. Cuando entonces nosotros vemos estos versículos, ¿verdad? Que está hablando de una herencia que nos dio a nosotros el Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos aquí tienen herencia? Si tuvieran herencia no estuvieran tan tranquilos aquí, ya estuvieran reclamando la herencia, ¿sí o no? ¿Usted cree que si yo tuviera herencia estuviera aquí? Allá estuviera peleando por esa. ¿Cuántos se han matado por esas herencias? Y pelean por esas herencias y no sé qué herencia. Hermano, dice que nosotros, ¿verdad? Dios nos dio a nosotros la herencia. ¿La herencia de qué? De llamarnos hijos de Dios.
la herencia del reino celestial, la herencia de las riquezas en gloria, la herencia del poder, la herencia de todo lo de Él. Herencia, 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 herencia. Herencia es todo lo que le toca a usted, hermano, por lo legal. Herencia todo es por lo que dice la ley. Eso le toca a usted y me toca a mí. Y lo que pasa es que usted y yo no lo reclamamos ni lo creemos que somos hijos de Dios, que merecemos tener lo que es de mi Padre, de mi Padre. Ay, provoca a uno decir otras cosas, pero que uno quiere decirle, hermano, ay, a mí me molesta a veces. ¿Cómo estás? Llamando por teléfono. Aquí no tan bien como usted cuando era pobre. ¿Tú has escuchado eso? ¿Has escuchado? Aquí como cuando usted era pobre. Digo, ni me recuerde eso, hermano. Yo ni me recuerde eso. Yo ya no soy pobre. Sí, todavía, y siendo cristianos tenemos todavía como esos dichos, esas cosas como que no merecemos. En la posición que Dios nos ha puesto, que Cristo nos ha puesto. ¿Cómo nos verá Cristo? Yo los puse en una posición de hijos herederos. Los puse ahí y mire cómo se comportan. Como alguien que no es hijo. Como alguien que necesita ser mirado con conmiseración. Ay, pobrecito de mí. Ay, no sé si Dios me perdona. Ay, no sé qué. Ay, no sé qué. Ay, no. Dios me perdona, pero yo no me perdono. ¿Y cómo se va a poder perdonar a usted? Nadie se puede perdonar. Esa es la mentira más grande que pueden decir, que usted se perdona. Eso es mentira. El único que te puede perdonar y darte paz se llama Jesucristo. Yo he escuchado eso. Dios ya te perdonó, ¿verdad? La Biblia te dice que lo único que tienes tú es que perdonarte. Esas bobadas. No. El único que puede hacer. Entonces Jesús nos mira a nosotros, ¿verdad? Jesús nos mira en la posición de ¿qué? De hermanos de Él. ¿Qué te parece? De hermanos mayores. ¿Por qué? Porque a través de ese sacerdocio es que nosotros podemos entonces ejercitar aquí, vivir en esta tierra, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa, y esa recompensa es la vida eterna. Oh, y hermano, cuando nosotros entonces mostramos entonces el poder de Dios, y ese poder de Dios es público a través de un sacerdocio. ¿Sabe qué? El pararse en un hogar, el pararse en un púlpito, en pararse donde sea, hermano, respaldado, hermano, sabiendo, hermano, usted que usted está ejerciendo algo que Dios lo ha puesto a ejercer, y que lo está haciendo, hermano, porque Dios le ha dado a usted el poder, le ha dado a usted la gracia, la misericordia, le ha dado, Señor, a usted el amor para que usted se realice en esta tierra y sea un papito, sea un hombre responsable, sea un esposo responsable, sea un esposo proveedor, sea un padre de sus hijos, hermano. Entonces ya cuando viene públicamente, como dice ahí primero de Timoteo, dice que sea este hombre para llegar allá, que haya ejercido bien esto. Esto tiene que ejercerse. Ahorita, hermano, tenemos que revisar muchas cosas. Tenemos que revisar cosas que no están correctas en el orden de Dios. Pero yo no quiero meterme ahí en este día. Así que en Hebreos 4:16 habla de que entonces cuando recibimos nosotros esa posición, porque ya recibimos el perdón, ya somos perdonados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ya somos redimidos, pagaron por nosotros un precio muy alto. Un precio que no tiene valor, o sí tiene valor, pero que humanamente no se puede pagar. Y es la sangre del Cordero sin manchas, es la sangre de Jesucristo.
Yo entiendo eso, hermano. Cuando yo entiendo eso, yo sé que yo valgo mucho. Yo sé que puedo ejercer lo que me manda Él a ejercer, la posición de un hijo. Y como un hijo heredero entonces de mi papá. Un heredero que tiene derecho aquí en esta tierra también. Un heredero que tiene derecho a la eternidad. Un hijo que tiene derecho a llamarse hijo de Dios. Hebreos entonces 4:16 dice a sus hijos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al trono? ¿Quién puede entrar a un trono si no es parte de la realeza? ¿Quién puede ir a ser parte de un evento de la realeza si no es parte de la sangre de ellos, de las costumbres de ellos, de todo lo que practican ellos? ¿Quién es? Nadie. Entonces nosotros, por eso venimos nosotros a la casa de Dios. Por eso nosotros oramos, por eso nosotros nos entregamos con todo, porque ¿sabe qué? Es parte de la realeza, es parte de la comunicación que yo tengo con el Rey de reyes y Señor de señores, que también es mi papá. Amén. Y dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que nosotros entonces tengamos esa convicción en nuestros corazones, que no es el presidente de acá, ni el presidente de allá, ni nada. No, yo pertenezco, respeto las leyes de cada país, pero déjame decirte que yo tengo un rey, el único rey que yo reconozco, y es a mi Dios, a mi Señor. Entonces, diríamos entonces, ¿cómo nos llama entonces ahora Dios? El nuevo pacto que hizo Jesucristo a través de esa sangre para hacernos a nosotros reyes y sacerdocios. Miren lo que dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: Jesús y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién fue el que te hizo a ti rey y sacerdote para Dios? Jesucristo. ¿Tú lo crees este día? ¿Tú sabes que eres especial este día? ¿Tú sabes que vales mucho este día? ¿Tú sabes que la sangre tuya, el ADN del Señor camina por tus venas? ¿Tú sabías eso? Es algo muy especial. No lo tienen que recordar, no lo tienen que decir, no lo tienen que hacer creer, o tú lo crees realmente porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo está diciendo. El mismo Dios lo está diciendo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para Él? No el hombre. El hombre puede decir muchas cosas. No, te lo está diciendo el Señor a través de la palabra de Dios. Que se te revele esa palabra de Dios a través del Espíritu Santo y que llegue a tu corazón este día. Y dice entonces el 6. Dice: y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para Él sea el imperio, que nos hizo llegar hasta esa posición, que nos hizo llegar hasta ahí, de hacernos a nosotros que en otro tiempo no era, y que ahora nosotros, no solamente Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Cristo también murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para darnos el perdón de pecados, para darnos la vida eterna, para saber también para qué, para darnos el poder, para saber también para qué, para hacernos en esta tierra reyes y sacerdotes también. Eso es completo.
Eso es completo. Cuando yo pienso eso, cuando yo veo la cruz, cuando yo veo a Cristo lo que hizo en la cruz, digo, ya está completo, hizo todo. Hizo todo. Yo soy todo. Lo que Él dice en su palabra. Apocalipsis 5:10. Mira lo que dice. Y nos ha hecho, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre ¿qué? Sobre la tierra. Qué tremendo. Cristo a nosotros nos hizo para vencer. Nos hizo vencedores. Nos llevó hasta ahí, hermano. Hasta llevar lo máximo. Hasta ser un rey, ser un sacerdote, hermano. ¿Para qué? Para Dios. Para que reinemos. Bueno, que entonces vamos a definir, cuesta este español. Vamos a definir entonces qué es tener un señorío. ¿Qué es un señorío? Porque de repente nosotros pues no venimos de un gobierno monárquico, sino que venimos de un gobierno democrático, ¿verdad? Y todas estas cosas que hay acá. Pero cuando entendemos que es ser parte de un reinado, quizás nosotros no, en nuestra cultura no lo entendemos, ¿verdad? Pero mire lo que dice, definición del señorío. O sea, ¿quién es el que manda ahí? ¿Quién es el que toma el control de todo? Señorío es el nombre que recibe el dominio o la potestad de un señor. Eso se llama un señorío. Dice, el señorío es el nombre que recibe el dominio o la potestad de un señor. El concepto también hace referencia al territorio que pertenece a esta persona y el estatus o dignidad que él goza. O sea, tú tienes derecho a todo eso. Él te da el señorío que él tiene, escucha. Por eso cuando Cristo dijo allá, cuando exhibió a los principados, a las potestades, se les quitó todo el poder y los exhibió. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo. O sea, le quitó el señorío que tenía el demonio. Le quitó el poder que tenía el demonio en esta tierra y sobre tu vida. Dice, y los exhibió. No solamente se los quitó, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces viene a tomar ¿qué? Posesión. El Señor, el señorío que Él va a tomar aquí en esta tierra. Por eso el poder que tiene la iglesia tiene que levantarse, porque Dios ya te dio a ti ese poder, ese señorío sobre este el dominio sobre este lugar, sobre este terreno. Él dijo, hollará sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada te dañará. O sea, hermano, hay un señorío, hay un poder que Dios te ha dado sobre esta tierra. Por eso es que nosotros los cristianos no nos podemos amedrentar de nada. Ay, hermano, estoy en depresión. ¿Y quién dijo que depresión? ¿Qué es eso? Depresión. Así le decían al psicólogo de mi pueblo, porque vendía los repuestos de la olla de depresión. Si ahí viene el psicólogo, porque él decía, arreglo la depresión, la depresión, la depresión, la depresión. Y era que arreglaba la olla de depresión. Y la gente habla de ay, estoy en una depresión. Y yo, estoy en una depresión. Sí, pues sálgase de ahí, mijo. Se va a cocinar. ¿Está que pita? ¿Acuerdan la olla con cocinar los frijoles? Esa valvulita que brincaba, casi se salía. Y así nos han hecho creer nosotros que estamos ahí, que reventamos, esa es la palabra. Estamos echando humo. Y todavía echando humo, dice, ay, estoy en una depresión. Hermano, pero si está en una depresión, sálgase de esa bendita depresión, hermano. Vea, Dios le dio entonces potestad de vivir sin depresión. Dios le dio potestad a usted de vivir en esta tierra. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué estamos ahí? Hermano, porque muchas veces entonces no conocemos la mente, el señorío. No entendemos eso. ¿Qué es el señorío? ¿Qué fue lo que Dios nos dio a nosotros
en esta tierra? ¿Qué tiene la iglesia en esta tierra? La iglesia en esta tierra, ¿sabe qué tiene esa tierra? La iglesia en esta tierra tiene poder, tiene señorío sobre todo lo que está aquí. ¿Sabía eso? ¿Quién no tiene trabajo? Levanta la mano, el que no tiene trabajo. ¿Y sabe qué? Solamente pídale al que le da el trabajo, a papá. El Señor lo dice así. Es más, si la cosa está muy brava, dice, póngase de acuerdo con el otro ahí. Sí, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que pidas en el nombre de mi Padre te los dará. ¿Sí o no? Si dos o tres, si no creen dos, busque pues el otro, tres. Porque van a ser cuatro, porque ahí está Jesucristo. Y entonces dice, Señor, yo les decía la semana pasada, ¿sabe por qué muchas veces nosotros no tenemos las cosas? Simplemente porque no tenemos el concepto del Dios que tenemos tan grande. No tenemos el concepto. Y al no tener el concepto del Dios tan grande que tenemos, ¿y sabe de dónde ese concepto se forma? Aquí en el corazón. Y la palabra de Dios dice, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nosotros entonces no tenemos fe? Porque no tenemos palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, entonces nuestra fe es bien pequeña. Nuestra fe no alcanza a razonar que donde nosotros estamos, esto no es del diablo, esto es de Dios. Es que mire, hermano, cómo me tiene el diablo. Yo no sé, lo tiene fregado. No tiene mal. Tiene mal. Si usted cree que esto es del diablo, hermano, está mal. Esto es de Dios, esto no es del diablo. Esto le pertenece a mi papá. Esto es de mi papá y esto es de Dios. Él nos dio a nosotros el señorío aquí donde usted está parado. Yo puedo orar y aquí mismo Dios manda ángeles alrededor de este lugar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El poder nosotros saber lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que nos lo tienen que decir, nos lo tienen que repetir. Oiga, y lo más tremendo es que lo dice la Biblia, hermano, hace más de 2000 años. Que el Señor ya lo hizo por nosotros. Y ahí estamos nosotros peleando todavía, coqueteando con pecados. ¿Sabe que el primer lugar donde usted va a ejercer el sacerdocio, el ser padre, todo eso, es la familia? Mire cómo está la familia. Mire cómo está la familia. Todo ahí funcional. El hombre ha tirado el sacerdocio. No aparece el sacerdote. No aparece el hombre que puede mostrar realmente una intimidad con Dios, que puede llevar a su esposa como ayuda idónea a la presencia de Dios, unos hijos en sujeción. No, ahora usted ve totalmente tergiversado todas esas cosas. El diablo ha sido muy astuto. Y esa no, y le preguntan, no, yo soy del cuarto compromiso. ¿Y quién es su papá? No sé. Y yo soy esto, yo soy. Y no, espere, alguien tiene que pararse por favor a la brecha y decirle, no, aquí me paro. Yo voy a hacer las cosas bien. Yo voy a hacer las cosas con la bendición de Dios. Yo soy el que Dios me ha puesto aquí para cambiar las nuevas generaciones, los nuevos hijos. No puede ser que un día mi hijo, yo no sé de quién soy. No. Eso se tiene que terminar. Eso lo habla el mundo, pero en la iglesia eso no se debe hablar. Es imposible. ¿Cómo Dios va a hacer algo si Dios es un Dios de orden, de misericordia, de amor? Si todavía nosotros andamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Quiero terminar. Malaquías capítulo 2 verso 7. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un hombre de Dios? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley.
porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote, entonces, de los labios de un hombre que me muestre a mí el orden de Dios, entonces de esos labios va a salir ¿qué? Sabiduría. Tenemos ya que parar esto. Tenemos ya que hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque este sacerdocio va a buscar, el pueblo va a buscar la ley, el pueblo va a buscar la palabra, el pueblo va a buscar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque dice ese mensajero de Dios. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría. Hermano, eso no es cualquier cosa. Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio tan grande para que atesoremos la sabiduría de Dios. Y dice, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Tiene que levantarse el sacerdocio. Hombres, no es cualquier cosa. Es para que nosotros sepamos este día, por lo menos, en la posición que Dios nos ha puesto a nosotros. Nosotros siempre le vamos a echar la culpa a algo. Nosotros vamos a decir, ¿quién tiene la culpa? Le vamos a decir a Dios. Y el Señor, no, es que, no. Yo te puse ahí. Tú y yo vamos a dar cuentas ante Dios por lo que Dios nos ha puesto a nosotros en nuestras manos. A nuestras esposas no las puso como sacerdotas, las puso como ayuda idónea. Escucha, mujer, nuestras esposas, ustedes, es el complemento para que Dios haga la obra, esa ayuda. Pero el hombre tiene que pararse. El hombre tiene que pararse, porque a través del hombre es que entonces el pueblo, no digo que la mujer no lo haga, no, déjame decirte que cuando el hombre no se para, la mujer tiene que tomar las riendas. Amén, hermana. Mire el pueblo de Israel. Mire el pueblo de Israel. Estaba reclamándole a Dios. Y yo quiero decirte este día, busca Malaquías 2:14. Y había un juicio contra el pueblo de Dios. Había juicio contra Israel, porque habían hecho algo que Dios les había dicho que no lo hicieran. Dice, mas diréis, Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ellos dijeron, ¿por qué? Mas dirás, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado. Jehová se ha parado ahí, ha declarado juicio entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Porque llegamos a ser uno, dice la palabra de Dios, cuando nos casamos con esa ayuda idónea. ¿Por qué? Uno, porque busca una descendencia para Dios. Por eso entonces Dios en el sacerdocio está buscando una descendencia
santa para Dios. Nuestros hijos, hermano, estaba atestiguando el mismo Dios contra el pueblo de Israel, porque había sido desleal con la mujer de su juventud. La había dejado y aún estaba llorando. Si usted ve los versículos anteriores, allá iban con ofrendas, llorando. Y el Señor no escuchaba eso. Tú y yo podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer mucho grito, mucha bulla, pero ¿sabe qué? Si tú has sido desleal, hermano, hay un juicio. Hay algo que Dios ahí mismo lo dice. Porque busca ¿qué? Una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es sacerdocio. Dios no lo pone a nosotros y nos pone en esa posición para que nosotros entonces mostremos el carácter de un padre, ponemos el carácter de Dios, mostremos el amor de un Abba Padre, mostremos el amor de un buen esposo, mostremos el amor de un buen proveedor, mostremos el amor de un hombre de Dios. Qué bendición que Dios nos ha dado a nosotros, hombres. Qué bendición tan grande que Dios nos ha puesto a nosotros para anunciar esas verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y qué más lindo que mostrarlo con una familia. Qué más lindo mostrarlo con siendo un buen padre. La semana pasada hablamos del Día del Padre y yo les mostraba quién era papá. Este día les estoy diciendo que qué bendición tan grande ser un buen padre y que Dios te llame un sacerdocio escogido, un real, no una mentira, un real sacerdocio para anunciar esto tan lindo. Yo sé que este día aquí hay personas y de hermano, entonces yo no soy de la realeza, yo no soy hijo de Dios. No, hermano, si usted está en este lugar es para que usted también este día, solamente con que lo reciba a Él como Señor y Salvador de su vida, dice que Él viene y lo hace parte de la iglesia, lo hace parte de esa manada pequeña, lo hace parte de la salvación. Solamente es entregarle la vida a Cristo. Yo no sé cuántos en este lugar han venido y han escuchado esta palabra. Tú que me estás viendo a través también de media, este mensaje es para ti. Tú vales mucho, tú vales la sangre de Cristo. Pero si no tienes la sangre de Cristo, hoy es el día que Dios te puede limpiar con su sangre preciosa y librarnos y limpiarnos de todo pecado. Simplemente este es el tiempo de la gracia. Simplemente es que tú digas con tu boca y creas en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y dice la palabra de Dios y serás salvo. ¿Quieres hacerlo este día? ¿Quieres recibir a Cristo este día como Señor y Salvador de tu vida? Simplemente cierra por un momento tus ojos, por un momento, y mira lo que Dios está diciendo, que tú eres un tesoro